Hola a todos y bienvenidos a esta nueva clase en donde vamos a ver los trazados compuestos. Bien, los trazados compuestos puede ser un concepto que en un principio no se entiende, que pueda parecer como ¿qué es esto? Pero en realidad es muy fácil de entender, es muy sencillo y muy útil. Así que esta clase es súper importante. Bien, entonces, aquí he preparado un poco el documento con diferentes elementos con los que vamos a trabajar los trazados compuestos, porque los trazados compuestos tienen como muchas posibilidades. Entonces, lo primero de todo, vamos a utilizar las estrellitas para entender bien lo que significa un trazado compuesto. Bien, si yo me acerco aquí a las estrellitas y me fijo en qué es cada una de estas estrellas, pues básicamente es un trazado individual cada una de ellas, ¿verdad? Tres elementos diferentes. Lo que voy a conseguir con un trazado compuesto es que Illustrator me reconozca estas tres estrellas como un único elemento, sobre el cual yo pueda aplicar diferentes operaciones, como es un degradado o una máscara de recorte, etcétera, etcétera. Lo vamos a ver para entenderlo mejor con un degradado. Imaginaros que yo cojo esta estrella y le aplico un degradado que tengo ya aquí preparado, que va a ser este. Este degradado está hecho en base a estos colores de la carpeta Vodka que he robado de esta imagen. Como ya sabéis, los degradados no pueden ser guardados en las carpetas de grupos de colores. Por eso la tengo aquí. Entonces lo aplico sobre el relleno. Fijaros que voy a abrir la ventana flotante de degradado y aquí vemos el degradado en qué consiste, en esos cuatro colores. La voy a mantener aquí fuera y voy a abrir la de muestras también al mismo tiempo. Bien, si selecciono ahora la siguiente estrella y le aplico el degradado de nuevo, vemos que el degradado es lineal, izquierda a derecha, horizontal. En ambas estrellas, digamos que es independiente. Y ahora en la tercera también. Si yo convierto esto en un trazado compuesto, lo que voy a conseguir es que el degradado se aplique a las tres estrellas como de manera unitaria, como si fuesen un único elemento. Entonces, ¿cómo hago esto? No me valdría con hacer un grupo, porque si yo selecciono y lo convierto en un grupo, nada cambia, solo que puedo moverlas como si fuesen un único elemento. Pero estas diferentes operaciones de las que hablamos no van a funcionar. Entonces lo que tengo que hacer es seleccionar los elementos que quiera convertir en trazado compuesto, en este caso las tres estrellas, y fijaros que si le digo botón derecho, tengo aquí la opción de crear trazado compuesto, ¿vale? Esta opción también la encontramos en objeto, trazado compuesto, crear. Y luego tenemos la opción de soltar, como pasaba con las máscaras de recorte que están inmediatamente aquí encima. Entonces, el atajo de teclado es control 8. Si nos acordamos de la máscara de recorte, que era control 7, como os decía, el control 8, el siguiente número, es el trazado compuesto, crear. Y con alt, soltamos. Entonces, le decimos crear o control 8, importante que nos acordemos de eso. Y fijaros cómo en este inmediato momento los degradados han cambiado, porque ahora digamos que este degradado que empieza con este rojo ha empezado aquí en la parte más izquierda. El degradado se mueve en horizontal hacia la derecha, coge esta estrella que está en mitad y se empieza a difuminar todo y acaba con el azul de la derecha. Correcto, ¿verdad? Si nos fijamos en el menú superior, nos dice que es un trazado compuesto. Ya no es un grupo ni es un polígono. Si me meto dentro del trazado compuesto, puedo mover los elementos y fijaros cómo los degradados van cambiando en función de la posición, porque funciona como un único elemento. Así que os podéis imaginar la cantidad de posibilidades que tiene esta herramienta, ¿verdad? Me salgo fuera, hago un clic, se me seleccionan los tres elementos como trazado compuesto y fijaros que si me voy a la herramienta de degradado, vemos que está en horizontal y yo puedo cambiar esta direccionalidad conforme yo quiera y los tres elementos se ven afectados como si fuesen uno solo. Pincho fuera y ya lo tendré, ¿de acuerdo? Bien, pues yo creo que ha quedado bastante claro el concepto del trazado compuesto. Vamos a hacer ahora un ejemplo en el que combinemos el trazado compuesto con la máscara de recorte que vimos en la anterior clase. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es crear los elementos que vamos a utilizar como máscara. Para ello entonces me voy a ir a la geometría, a la herramienta de polígonos y voy a elegir la herramienta de elipse, ¿vale? O atajo de teclado, letra L. Voy a hacer un círculo perfecto, por ejemplo, de este tamaño. En vez de usar el degradado, lo voy a poner de relleno blanco. Y ahora, fijaros que este elemento, lo que voy a hacer es hacer una copia hacia la derecha y con Shift para que vaya completamente en horizontal. Y le voy a decir Control D, Control D, Control D. Ahí lo tengo. Ahora voy a seleccionar todos estos elementos y voy a hacer otra copia hacia abajo. Y le voy a volver a decir Control D, Control D, Control D, Control D, me muevo un poquito para abajo, Control D, ahí lo tengo. Imaginaros que yo lo que quiero es que
cada uno de estos elementos sea como una ventana hacia la imagen que tenemos detrás. Es decir, que cada uno de estos elementos actúe como una máscara, pero que todos juntos formen una unidad. ¿Cómo podría hacer eso? Pues tendría que convertir todos los círculos en un trazado compuesto. Es decir, este elemento que tengo seleccionado, si además selecciono la imagen de fondo y le digo control 7, que es crear máscara de recorte, ha trabajado el elemento como máscara, efectivamente, el círculo y la imagen está por detrás, ¿verdad? Pero esto no es lo que quiero, así que le digo botón derecho, soltar máscara de recorte. Vuelvo a seleccionar el elemento y le vuelvo a decir que relleno blanco. Ya vais entendiendo qué es lo que quiero hacer, ¿verdad? Entonces, voy a seleccionar todos los elementos, deselecciono la foto porque no la necesito, tengo ya todos los círculos seleccionados y ahora voy a crear con todos ellos un trazado compuesto. Control 8. Ahí lo tengo. Ya me lo dice aquí arriba, trazado compuesto. Bien, una vez que tengo seleccionado el trazado compuesto, selecciono la fotografía de detrás y ahora le digo control 7, ¿verdad? Que es crear máscara de recorte. Control 7. Y ahí lo tengo. Me he creado a partir de muchos elementos geométricos, como son los círculos, un trazado compuesto y luego he utilizado ese trazado compuesto para hacer una máscara de recorte con la foto que tenía detrás. Imaginaros las posibilidades que este recurso gráfico nos puede ofrecer. Bien, pues vamos a pasar ahora al último ejemplo, en donde vamos a trabajar con una tipografía. Como veis, si yo selecciono este elemento, es una caja de texto que puedo editar con tecla T, texto, me meto dentro y puedo borrar y escribir. Bien, este elemento, si yo quisiera, por ejemplo, pues cambiarle el color, podría ir seleccionando cada carácter y meterle un color diferente, ¿verdad? Esto funciona así en Illustrator con las tipografías, pero si quiero darle un degradado, selecciono todo y le digo el degradado de Vodka, no lo coge, ¿vale? Ni este ni ningún otro. Si lo hago desde fuera y le doy un color, por ejemplo el azul, me lo pone todo azul, correcto, pero si le doy un degradado otra vez, no me lo coge, ¿vale? Entonces, ¿cómo hago para darle un degradado a una tipografía, a una palabra que hayamos escrito en Illustrator? Bien, pues lo que tendría que hacer es seleccionar el elemento, irme a objeto y decirle que quiero expandir la tipografía. Le digo que OK y entonces ya me lo convierte en geometría. Una geometría que está organizada en base a un grupo, como vemos aquí arriba. Si me meto dentro del grupo y selecciono los caracteres por separado, fijaros que me dice que cada uno de ellos es un trazado compuesto, ¿vale? Ahora ya sabemos lo que es un trazado compuesto, ¿verdad? Digamos, la suma de diferentes geometrías para que funcionen de manera unitaria. Las tipografías, como son elementos que a veces son complejos, por ejemplo la I con un punto aparte, que está separada del palo principal, pues los programadores han considerado que cuando expandimos la tipografía, los elementos van a ser trazados compuestos. Yo ahora, sobre cualquiera de estos trazados compuestos, si le meto un degradado, vamos a meterle el degradado de Vodka, ahí lo vemos, sí que me lo coge, ¿vale? Si se lo meto a la siguiente letra, a la O, ahí me lo coge. Pero todas las está haciendo de manera separada, ¿verdad? El degradado empieza y termina en cada letra. Ahí lo vemos. Esto podría ser una manera de representar que no queda nada de mal. A mí me gusta mucho, la verdad. Voy a hacer una copia, pero tal vez quiera utilizar el degradado, como veníamos haciendo, de manera unitaria sobre toda la palabra voz. Para eso entonces ya sabríamos lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Me meto dentro del grupo, selecciono todos los elementos, todos los trazados, que en este caso son trazados compuestos, 5 trazados compuestos, y le digo control 8. Que es crear trazado compuesto. Ahí lo tengo, ya tengo un trazado compuesto que incluye las 5 letras e inmediatamente el degradado ha cambiado su forma y empieza con la V y termina con la A. Si me voy a la herramienta de degradado de la barra de herramientas principal, ahí lo vemos. ¿De acuerdo? Entonces, escape, escape, escape. Aquí ya depende de lo que estemos buscando. Tenemos el ejemplo número 1 con la palabra vodka expandida y en donde hemos aplicado el degradado en cada letra de manera independiente. Y luego tenemos la palabra vodka también expandida, pero hemos creado un trazado compuesto en base a las 5 letras, sobre las cuales hemos podido aplicar de manera unitaria el degradado. Esto mismo que hemos hecho con el degradado lo podríamos hacer también con una máscara de recorte utilizando una foto por detrás. Eso ya os lo dejo a vosotros para que probéis. Bien, pues aquí lo dejamos. Espero que os haya gustado mucho la clase, que tengáis muy claro ahora todas las posibilidades que os ofrece el trazado compuesto y nos vemos en la siguiente lección.